Hola a todos, bienvenidos. Esto es Ser o No Ser, otra tarde aquí en España y mañana en México, ¿verdad? Bueno, hay gente de otros que nos ve de otros países, pero bueno, pues es como un promedio, ¿no? De mañana en América y de tarde en Europa, cercanías y lugares cercanos, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema psicológico que creo que ya nos empieza a hacer falta. Se llama Los diferentes yoes y eso es bastante interesante porque habíamos hablado del yo, ¿no? Voy a aclarar que nos referimos al yo como ego. Ajá, que usamos varias palabras para identificarlo, ¿no? Ego, yo y agregado psicológico es lo mismo. Luego puede haber similitudes con la psicología normal, ¿no? Por ejemplo, traumas, em, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó, pero cognitivas, es, bueno, ahora me acuerdo. Entonces, lo que queremos decir es aquellas partes que son negativas, entre comillas. Es que hay mucho que hablar de esto, ¿no? Porque negativas, distorsiones cognitivas, gracias, Sandra. Sí, 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 gracias. Que se me fue la palabra, pero bueno, tenemos esas para designar más o menos los problemas que tenemos, pero bueno, puede haber muchas más, ¿no? Eh, Ahora, distorsiones, agregados psicológicos viene del budismo, ¿sabes? Ego es que viene de la psicología, sobre todo freudiana, pero también viene subconsciente, inconsciente, ¿no? Pues ahí es un poco complicado porque entre la conciencia y la subconsciencia, pues no se sabe dónde está la línea divisoria, ¿no? En cambio, entre la conciencia y el ego sí se sabe dónde está la línea divisoria. Cuando nosotros somos autoconscientes, o sea, cuando estamos usando la conciencia, es muy localizable, es muy fehaciente, tiene un sabor único, indiscutible. Por ejemplo, porque lo recordamos, primero que nada, porque soy capaz de como que manejar mis reacciones, ¿no? Porque soy capaz de recordar lo que estoy diciendo y haciendo ahora, después y para siempre. Entonces estoy usando la conciencia. Si digo, es que fui en el camión, bueno, en México decimos camión, ¿eh? Que no es un camión, sino un autobús. Este, Fui en el autobús y me dijeron eh, una cosa que no me gustó y pasó toda una escena y ya no me acuerdo de exactamente dónde fue, ya no me acuerdo de esto, ya no me acuerdo del otro, pues sabemos que eso no es del yo, ¿no? Aparte siempre ¿cómo se dice? Inmutable. Si queremos a nuestra madre con la conciencia, la vamos a querer siempre, 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 pase lo que pase. No desde que nazca hasta que me muera, no, no por como queremos egoicamente, sobre todo a las parejas, porque ahorita está muy complicado el ego hablando de esto. Y entonces nosotros creemos que a las parejas las queremos, pero es algún ego el que cree eso. Y por eso cuando pasa el tiempo, no podemos reconocer ese sentimiento en nosotros mismos, porque no era el mismo ego que ahora, o esa yo no era la misma yo de ahora. Y bueno, pues esto es una tragedia para el hombre, ¿no? No ser una cosa individual, no hay individualidad. Por eso la gente está llena de infinitas contradicciones y eso complica mucho nuestras relaciones humanas, ¿no? Porque tú hablas con una persona, quedas en un trato y el compromiso parece muy formal, ¿no?
fulanita, ¿te gustaría ir a tomar un café conmigo tal día, a tal hora? Sí, claro, está bien, ¿no? Pero tal vez un interés diferente se atraviese y ya no se pueda cumplir ese compromiso, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Con quién hablaste? ¿No? ¿Quién quedó formalmente contigo? Pues algún yo que tenía ganas de ir contigo a un café, pero quizá algún yo de, no sé, lujuria, a lo mejor conoció a un chico y prefería ver al chico, pues ya no está comprometido con la palabra que te dio, sino que ha cambiado, ¿no? Y desgraciadamente es que lo vemos muy fácilmente en los demás, pero no tan fácilmente en nosotros mismos. Ah, bienvenida, Mario, no había visto que entraste. Este, en nosotros mismos es más complicado, por eso hablábamos en la clase pasada de la autoobservación. La autoobservación, al fin de cuentas, es lo que nos va a conferir la facultad de ir comprendiendo estas íntimas contradicciones en nosotros mismos. Es fácil verlo en los demás, porque, por ejemplo, nosotras como mujeres hemos recibido muchas veces propuestas románticas en las que el enamorado te dice, siempre te voy a amar, pase lo que pase, siempre te voy a amar. Y si tú regresas 20 o 30 años después, dices, oye, ¿qué tal? ¿Todavía me amas? No sé, bueno, no sería algo muy apropiado, pero digamos que pudiera suceder. Regreso y le pregunto, pues seguramente que me va a decir, oh, pues es que eso era entonces y tal. Bueno, ¿dónde quedó ese siempre, no? Hola María, bienvenida. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí. Ok. Buenas tardes, cielo. Entonces, ¿dónde queda ese siempre, no? ¿Dónde queda? Porque no puede ser. Hay gente que hasta se suicida. ¿Qué Perdón, va? creo que esa palabra no debí decirla, porque me la va a banear YouTube. Pero bueno, vamos a ver. Si acaso la censuro después. Bueno, hay gente que es capaz de dejar la vida voluntariamente por causa de un amor. Y en cambio, todos sabemos que, que en un tiempo se le iba a pasar, ¿no? A esa persona. Esa es la realidad. Porque hay normalmente son egos de la lujuria, ¿no? Cuando son cuestiones de pareja. ¿También los tíos? Capricho, celos, conveniencia, costumbre, cariño. Hay un montón de opciones ¿Está que no bien? son amor, ¿verdad? De hecho, nosotros, si de verdad amáramos a alguien, querríamos a toda costa lo mejor para esa persona, por encima de nuestra conveniencia, por encima de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, seríamos felices con la felicidad del otro. Parece una cosa que no se puede entender porque estamos acostumbrados a que no puede ser así, pero eso es la verdad. Una persona que ama de verdad sería feliz con la felicidad de otra persona, sin que esté conmigo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues realmente la causa de unidad psicológica nos trae dificultades y amarguras. Y siempre estamos unos con otros, pues sufriendo esas contradicciones, ¿no? Porque aquel amigo que siempre iba a ser nuestro amigo, pues ya no lo es. Y nos hiere en el corazón, ¿no? Y aquel enamorado ya no lo es, nosotros mismos fallamos, ¿no? Lo que quiero hacer hoy no es lo que quiero hacer mañana. Hay gente que se mete a estudiar una profesión y resulta que cuando ya está en la profesión se da cuenta que no le gusta. ¿Y qué es lo que pasa? No es tanto que no le gustaba antes o que no sabía lo que era. Lo que pasa es que un ego anterior quería esto. Y cuando ese ego se va, ya no tiene sentido lo que estás haciendo. Poníamos antes un ejemplo, ¿no? Si dos boxeadores despertaran su conciencia de golpe en medio del ring del boxeo,
lo verían totalmente absurdo y saldrían corriendo de ahí, diciendo, o sea, me están pagando por golpear a otro y yo estoy dejándome golpear. ¿Y eso cómo? ¿Por qué? ¿Con qué se come? ¿No? Entonces, la gente, ese boxeador saldría corriendo, diría, es que no hay dinero en el mundo que justifique el daño que me va a hacer esto, ¿no? Así y esta gente, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué quiere ver a dos personas golpearse? No tiene sentido desde el punto de vista de la conciencia. Entonces, pues, si estas personas despertaran conciencia, saldrían corriendo, porque se darían cuenta que todo es egoico en torno a eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo el cuerpo físico sí trabaja como una unidad. Claro, al menos que estemos enfermos, pero aún en las enfermedades, si no son súper graves, el cuerpo físico es una máquina armoniosa, súper complejísima, que hasta la fecha nadie ha podido descifrar, ¿verdad? Claro que te van a decir que sí, pero en realidad les falta mucho por comprender. Y yo creo que lo sabemos porque la gente sigue enfermando. Porque si entendieran la salud y la enfermedad, con ir al médico te curarías, sin necesidad de que eh, una enfermedad tras la otra y tras la otra, ¿no? Sino que entonces si comprendieran de verdad la salud, pues te podrías curar. No, no es así como estamos trabajando ahora, ¿no? Entonces, realmente, si nuestra psique fuera como nuestro cuerpo físico, pues podríamos vivir en armonía, ¿no? Bienvenida, Stephanie, también. Entonces, hay muchas escuelas esotéricas y pseudoesotéricas que te dicen que hay un yo superior y un yo inferior. Entonces dicen, bueno, tú tienes que apelar a tu yo superior. Tú tienes que apelar a esa parte de ti. Y lo malo que está en ti está en el yo inferior. Pero pues en realidad no se puede dividir en dos partes la misma cosa, ¿no? O sea, no puedes tú decir que si estás hablando de un yo, uno sea superior y otro sea inferior. En realidad hay yoes buenos, entre comillas, o que parecen buenos. Por ejemplo, puede haber un yo pues, de que le guste dar limosna, ¿no? Que se sienta mejor consigo mismo cuando dé limosna. Entonces esa persona diría, pues voy a ir a todas las personas que estén pidiendo, pues les voy a dar algo. Y eso es una forma de lavar su conciencia, ¿no? Como además sentirse mejor consigo mismo, pero no es que sea malo en sí mismo. Lo que pasa es que hacerlo ciegamente, sin conciencia, puede resultar peor que antes, porque quizá esa persona que pide limosna eh, lo quiere para drogarse, ¿no? Y tú si le ayudas a drogarse, no es nada bueno. Y si quizá tú le das a alguien que no deberías darle y con esa misma acción te acarreas problemas, ¿no? Quizá esa persona no lo necesita mucho y va a estar pidiéndote continuamente y quizá te perjudica, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo fácil, pero es una forma de expresar que hay yoes buenos, o sea, que parecen buenos, pero no son buenos, sino que no todo tiene que ser la ira, el orgullo, la lujuria, cosas que son muy escandalosas, ¿no? Por ejemplo, una persona iracunda queda mal con todo el mundo, porque puede ser buena gente, pero no, casi nadie se va a dar cuenta y casi todo el mundo lo va a sufrir a esa persona, ¿no? Si es muy iracunda, va a estar siempre esperando su siguiente enfado, ¿no? Y esa persona realmente no va a poder convivir en una sociedad normalmente. Siempre va a estar de
enfadado con todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo no va a querer saber nada. Las personas que quieran ser pacíficas van a huir de esa persona y las que sean igual de iracundas que él van a estar chocando continuamente. Entonces, un iracundo es una persona que queda mal siempre, ¿no? Y que está impedido para conectarse con su ser cuando se deja llevar por la ira, ¿no? No es que todos nos enojamos, pero hay gente que exagera eso, ¿no? Que no puede controlarlo, ¿no? Entonces, eh, pues ahí hay un problema muy grande y muy evidente, pero hay otros que no son tan evidentes y por eso hay que cuidarnos del yo superior y el yo inferior. No, todos son yoes. Todos, si me identifico como yo, estoy mal, porque hay mucha gente que dice, es que yo quiero vivir en un mundo de paz y armonía. Y yo quiero que nadie me moleste. Yo quiero que no me busquen problemas. Yo quiero que me traten bien. Yo quiero que no sé qué, ¿no? Entonces, a ver, espérate. Estás imponiendo a los demás. Eso no es nada bueno. Tú dices yo, pues ya sabes quién habla. Si, si la, si la tónica es yo quiero, yo esperaba, ¿no? Porque mucha gente dice, es que yo esperaba de ti que hicieras tal cosa. Y hay gente que incluso lo lleva más lejos y dice, es que si lo tengo que pedir ya no lo quiero. O sea, aparte tienes que salir adivino. Pues dices, bueno, pues no lo quieras, ¿no? O sea, sería más fácil entonces realmente desapegarte del deseo. Y entonces, cómo se identifica el yo? Primero que nada, no es una sola entidad. Es trágicamente múltiple, porque siempre vamos a estar en contradicción con nosotros mismos y con los demás. ¿Cómo más se identifica el yo? Porque desea. Estamos hablando de los venenos budistas de la mente, ¿no? El deseo, la ignorancia y el odio. El yo odia, el yo ignora, el yo desea y el yo teme. Si tengo miedo, deseo cosas, ignoro cosas, estoy en la ignorancia y odio a otros, pues ahí tenemos la receta perfecta para el sufrimiento de nosotros y de los demás. Entonces, precisamente por esa razón, tenemos que estudiarnos para ver por dónde vienen nuestras propias contradicciones y poderles ganar con la conciencia, ¿verdad? Entonces, fíjate, somos como una casa en desorden, que en lugar de un amo existen muchos criados que quieren mandar ellos. A lo mejor esto ya es un poco arcaico, ¿no? Pero imagínate una empresa donde en vez de un jefe con unos trabajadores existan puros trabajadores o puros jefes que todos quieren mandarse entre ellos y hacer lo que se les dé la gana. Pues obviamente lo que pasa de ahí es que nunca va a funcionar, nunca se van a poner de acuerdo. Pero lo más trágico es que nosotros podemos verlo en los demás fácilmente, pero en nosotros no. Por eso necesitamos ejercitar la autoobservación, porque todo eso que le pasa al otro nos pasa a nosotros. Los otros son el espejo de lo que nos pasa a nosotros. Obviamente no todos vamos de la misma forma, ¿no? Por eso somos tan individuales. Pero los demás son nuestro espejo. Entre más te moleste algo de otra persona, tú tienes eso. Quizá con otro matiz, quizá oculto, quizá nunca lo manifiestes o quizá igualito, pero lo sabes. Pero dentro de ti está el aborrecer eso, ¿no? Porque ¿quién se aborrece? Pues un ego con el otro ego. La conciencia no aborrece a nadie. Si estás aborreciendo a otras personas, eso es ego. Si les envidias, es ego. Si codicias sus bienes, es ego. Si quieres retener los bienes tú, eres avaro, pues eso es ego. Si eres perezoso, quieres hacer lo menos posible, obteniendo lo más posible,
O sea, porque la pereza ni siquiera dice, bueno, pues como soy perezoso, tengo que ser pobre, pues ¿qué se le va a hacer? No, dice, ¿por qué seré pobre si yo soy tan buena gente, soy tan inteligente? Pero eres perezoso, ¿no? Y eso no estamos dispuestos a aceptarlo, ¿no? O sea, queremos tener los defectos, que nadie nos los recrimine, no vernos a nosotros mismos como somos y que los demás nos consideren nuestros héroes, porque eso es muy, eh, pues, socorrido, ¿no? Es que tú hieres mis sentimientos porque sabes que me molesta mucho el color rojo y vienes vestido de rojo. Y quizá no es tu intención, ¿no? No tienes otra cosa, no se te sacó la ropa o te gusta, no tienes por qué justificarlo, ¿no? Pero la persona a la que no le gusta el rojo piensa que es un ataque personal. Y entonces hay que ver que nosotros somos esa persona. Somos las personas que pensamos que todo es personal. El ego piensa que el mundo gira alrededor de él, ¿no? Mira, vino esa persona y me miró mal. Seguramente me tiene envidia. Y a lo mejor esa persona estaba pensando en cualquier cosa, la novela de la tarde, y pasaste incidentalmente cuando estaba pensando algo malo y piensas, me miró a mí mal, porque nos creemos, el ego se cree el centro del universo. Todo va contra mí, todo va por mí, el mundo gira por mí y así sucesivamente. Pero desgraciadamente el mundo no gira por nosotros, la evidencia de la realidad es increíblemente abrumadora. Si falleciéramos mañana, pues habría en nuestros seres más cercanos un pequeño o un tiempo de duelo, pequeño o grande, pero un tiempo de duelo y luego nada, seguirían con su vida cotidiana, como nosotros lo hemos hecho con nuestros seres queridos que han fallecido. Es verdad que nos dejan una huella muy profunda, pero seguimos adelante y la vida sigue. Y algunas personas que ni siquiera las conocíamos tanto, pero que eran conocidos, se nos olvida. Entonces, tal vez tú pienses, yo trabajé 10 años con una persona y acabo de recordar por primera vez en 3 o 4 años que falleció. Entonces tú dices, ay, pues quizá no soy tan importante como me parece a mí, ¿no? Pero ¿quién es ese mí? Pues es el ego, el mí mismo. Cuando nosotros decimos, eh, cualquier cosa que refleje mí, que lleve las palabras mí mismo, pues ese es el yo. Y eso no es un yo. De lo que vamos a hablar, de lo que estamos hablando ahora, es que son muchos, que cada uno busca lo suyo en su momento. Lo que pasa es que somos como un coche que tiene todos los días diferente, más bien a cada momento, a cada rato diferente conductor y cada uno quiere ir a un sitio diferente. Entonces, por eso es muy difícil lidiar con nuestras propias contradicciones. Por ejemplo, inmensa mayoría de la gente piensa que quiere vivir una vida activa, ¿no? Ah, pues vemos en la tele ese ideal. Vamos a levantarnos a las 5 de la mañana, a tomarnos un batido de verduras, a hacer ejercicio, meditar, leer un libro, irnos a trabajar, eh, hacer cosas por la casa, limpiar hasta el fondo, lo más último, cocinar cosas deliciosas, un menú de 3 platos para mi familia y decorar y hacer jardinería. Y bueno, y dices, sí, claro, ¿no? Cuando ya se tiene como mi persona unos 40 añitos, dices, wow, esto nunca fue posible. ¿Por qué creía que iba a llegar a eso? Eso nunca fue posible, eso es marketing. Y curiosamente yo soy publicista, ¿no? Y ni aún así, perdón, me calaba esos mensajes en donde tú tenías que ser una supermujer, un superhombre y hacer 1000 cosas y pensabas que un día lo ibas a conseguir. En realidad, ¿no? En realidad la vida tiene un límite, el tiempo tiene un límite y tus fuerzas tienen un límite también.
Y de ahí no puedes pasar, obviamente. Bueno, claro, puedes mejorar, pero no poniéndote metas irreales. Ese es el primer paso para fracasar, el no eh, percibirte correctamente, el no evaluarte correctamente y por lo tanto sacar de ti lo mejor que puedas, pero con un diagnóstico válido y correcto, ¿verdad? No pensando en esas imágenes de la publicidad. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos pasa? Pues siempre estamos cambiando, ¿no? Siempre nuestra psicología está cambiando. Lo podemos ver en cosas tontas, ¿no? Por ejemplo, yo de súper pequeña eh, amaba el color rosa. Todo tenía que ser rosa, rosa, rosa. La habitación, las mantas de la ropa de cama, la ropa mía, todo tenía que ser rosa. Y luego pues ya te entra la adolescencia y dices, ay, rosa ya no, qué aburrido. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que cambiar de gustos? Pues porque un yo era el que quería el rosa y ahora otro yo quiere el negro, ¿no? Y luego tuve mi etapa de negro y de heavy metal y todo eso. ¿Y quién era el del heavy metal? Pues el yo ese adolescente, perdón, el yo ese adolescente que está enfadado con la vida, ¿no? Que siempre, bueno, la mayoría de la gente pasamos por esa etapa en esta cultura, porque por ejemplo, mis padres no tuvieron esos lujos, ¿no? Esto es una cosa, pues, de acomodarse a la vida, ¿no? De vidas no tan sufridas como las tuvieran algunas personas, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, si es que nos tocó eso, a lo mejor otros no. O sea, de gente pobre, ¿no? Y que desde niño ya tienes que hacerte cargo de ti mismo, trabajar, ayudar a tu madre, criar a tus hermanos y tal, y no tienes oportunidad de ser un adolescente enfadado, que escucha heavy metal y, uy, qué horror la vida. Bueno, pues eso, dentro de los egos hay unos peorcitos que otros, ¿no? Y como que esos son muy, muy feos, muy terribles, porque como que niegas todo lo que te han dado, ¿no? Cuando la divinidad te está proveyendo un buen hogar y a tus padres no haces más que hacerles la vida imposible. Pero bueno, entonces, pues social y culturalmente tenemos esa etapa y pasó. Y luego ya no piensas eso, ya no dices, ay, quiero todo negro, ya no, lo ves feo, ¿no? Porque cambia el ego que le gustaba eso. No se puede sostener. Bueno, y tengo que ir terminando porque tenemos 6 minutos, pero ¿por qué los egos tienen fuerza? Y esto es muy importante, nuestra conciencia. No sé si se acuerdan de esa metáfora del iceberg en el océano. Está el iceberg, ¿no? Y solamente se ve una puntita del iceberg, y ese es el 3%. Y luego todo lo de abajo está sumergido, ¿no? Pues a esa metáfora vamos a añadirle que está dividida en muchos, muchos cuadritos. Pues ese iceberg es nuestra alma completa. Y todos esos cuadritos también son parte de nuestra conciencia. Por eso se llama inconsciente, infraconsciente, subconsciente, como le quieras decir, pero es conciencia, tiene la palabra conciencia. Pues eso también es nuestra conciencia, pero está atrapada en el error, en la ignorancia, en el deseo, en el miedo y en el odio. Está atrapada en los egos. Si nosotros eliminamos un ego, esa parte consciente se libera y se convierte en parte consciente, se convierte en parte del iceberg de lo de arriba y la podemos usar. Y esto es lo maravilloso. Una persona que elimina todos sus egos y puede usar toda su conciencia es un iluminado, como el Buda, como Jesucristo, como Zoroastro, como Krishna, como Quetzalcóatl. Gente que le han enseñado a la humanidad a vivir armónicamente, ¿no? O
sea, no que le han enseñado a la humanidad a vivir equivocadamente, sino que le han enseñado a ser felices y a amar a sus semejantes. Entonces, estas personas han conseguido la iluminación. ¿Dónde están esas personas que consiguen la iluminación? Pues en la sexta y en la séptima dimensión, como hemos hablado antes de las dimensiones, ¿verdad? Parece mucho trabajo y parece como que no se puede, pero sí se puede si vamos arrojando un poco de luz poco a poco en cada región, como de arriba abajo, obviamente, porque lo que ves es lo de más cerca de la superficie. Luego ya hasta abajo pues, está muy difícil, pero si ya vas iluminando lo de arriba, pues obviamente vas a llegar un día hasta lo de abajo y vamos a poder recobrar la unidad de nuestra conciencia. Vamos a tener una conciencia unitotal. Pues eso es muy interesante, sería lo mejor que pudiéramos hacer con nuestra vida. No solamente vivir por vivir, sino recuperar esa herencia en el cielo que tenemos. En la Biblia dice, no hagáis tesoros en la tierra, mas hacer tesoros en el cielo. Pues se refiere a dos cosas. Hacer buenas obras, porque para recorrer un camino como este necesitamos capital cósmico. Necesitamos que el karma no nos esté abrumando, no estar hundidos en vidas karmáticas, sino que necesitamos crédito, porque pues cuentas positivas, pues difícilmente ya en este momento de la humanidad vamos a tener. Pero bueno, también, ¿no? Cuentas positivas y crédito para poder recuperar nuestra alma, para poder recorrer el camino, para ir iluminando cada trocito de oscuridad que tenemos ahí, que es cada uno un yo múltiple. Cada una de estos yoes tiene su propia forma de pensar, su mente, lo que quiere y su voluntad. Por eso nos arrastran, porque tienen un trocito de la voluntad que corresponde a nuestra conciencia. Entonces nosotros con nuestra conciencia despierta, estando aquí y ahora, conectados con el ser, autoobservándonos, podemos empezar a comprender y algún día eliminar esto que nos está amargando la vida, ¿verdad? A nosotros ya todo. Entonces, pues eso fue sobre los diversos yoes, pensando en que se entienda que son múltiples, que no es uno y que nuestra psicología, por lo tanto, es múltiple también. Todos, casi todos, porque Budas no hay muchos en el mundo, ¿verdad? Bueno, pues como me extendí mucho, ya no tengo ni tiempo de darles lugar, lo siento. En el grupo me pueden escribir. Por el momento, como nos va a interrumpir en cualquier momento, les doy las gracias por su presencia. Acordaos que hacéis posible esto, que por vosotros otra persona va a poder ver este vídeo, ¿ok? Y esperemos que les sirva, ¿verdad? Un gran abrazo y bueno, pues nos vemos la siguiente semana.